Evangelio de hoy, miércoles, cuarta semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 2 y versículos del 9 al 17. Te propongo 3 castigos. Escoge uno y yo lo realizaré. En aquellos días, el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran todas las tribus de Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando decir esto: te propongo 3 castigos. Escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? ¿3 años de hambre en tu territorio? ¿3 meses de huir perseguido por tus enemigos? ¿O 3 días de peste en tus dominios? Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestar al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel, desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado. Desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y le dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento, el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauna el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo el pastor quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame, pues, a mí y a los míos. Palabra de Dios. Salmo responsorial, Salmo 31. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha ido absuelto de su culpa. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no la alcanzarán las grandes aguas,
aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aclamación antes del Evangelio. Juan capítulo 10, versículo 27. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. No desprecian a un profeta más que en su tierra. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Sus discípulos lo acompañaban. Encontrarse con Dios solo es posible para el hombre que lo busca con afán y con sinceridad de corazón. El mérito principal de los discípulos de Jesús fue sin duda el haberlo seguido, haberlo acompañado a todas partes. Así pudieron aprender de él todas sus enseñanzas, todo su mensaje. Jesús enseñaba en todas partes. No se reservaba para sí el mensaje del Padre, sino que lo repartía con generosidad sobre los que querían escucharlo. Hoy también hay quienes quieren escuchar la palabra del Señor, quienes tienen su corazón inclinado a escuchar para recibir, meditar y cumplir la palabra de Dios. Pero hay también quienes rehúsan pertinazmente abrir su corazón a la palabra y a los valores del reino, que son los que transmite el mensaje de la salvación proclamado por Jesús en su Evangelio. Tú debes imitar a los discípulos de Jesús, seguir a Jesús a donde quiera que vaya, acompañarlo. Seguir a Jesús quiere decir despojarte de ti mismo, no solamente de tus cosas superfluas que te embarazan y te impiden la fidelidad a Él, sino despojarte de tu soberbia y egoísmo, de tu amor a la comodidad y el lujo, de tu inclinación a la pereza o a la diversión. Despojarte de ti mismo es decir, quedar verdaderamente pobre de ti mismo, de tal suerte que te reconozcas necesitado de Dios. Y se asombraba de su falta de fe.
Jesús no hace milagros en Nazaret y el Evangelio explica la causa. Por la incredulidad de ellos, por su falta de fe. Aquellos compatriotas del Señor se resistieron a la gracia de Dios, a los llamamientos del Espíritu, y esa resistencia se suele repetir en nuestros días entre los cristianos. Pocas expresiones tan terriblemente trágicas como la que leemos en el Evangelio, y no pudo hacer allí ningún milagro, y se asombraba de su falta de fe. Eso se va repitiendo en nuestros días. Esa falta de fe va ganando terreno en el hombre de hoy y lo va incapacitando para recibir el mensaje y para entenderlo. La fe es la luz que ilumina las cosas de Dios. En consecuencia, las cosas de Dios no se pueden ver, no se pueden entender sin la fe. Por eso afirma el Señor Jesús que Él es la luz, y el que lo sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las cosas de Dios no se pueden ver solo con la luz de la razón. Las cosas de Dios requieren una disposición espiritual para poderlas recibir y un corazón humano, dócil a las actuaciones del Espíritu Santo, que lo disponga y lo sensibilice para las realidades más finas del Espíritu. Quizá te pase a ti en algunas ocasiones, tomas la Biblia o un libro de espiritualidad y no entiendes el mensaje encerrado en él. Asistes a una proclamación de la palabra de Dios y tampoco ves el alcance pastoral de esa divina palabra. En lugar de dejar con cierto fastidio ese libro, en lugar de criticar al predicador, trata de dedicarte un poco más a la oración. Acude de nuevo con un gran corazón más sencillo y abierto. Elige el momento más propicio para ser influenciado por la acción del Espíritu y verás cómo las cosas pueden variar notoriamente. Vivencia. Jesús quiso someterse a todas las humillaciones por amor nuestro y para darnos ejemplo. Pocas veces Jesús fue a cumplir su misión redentora entre sus paisanos, pero en esta ocasión dice el Evangelio que Jesús vino a su pueblo. Para sus compatriotas, Jesús era un motivo de escándalo, y eso movió a Jesús a pronunciar aquella frase: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, entre sus parientes y en su casa. Podrás extrañarte tú si no eres comprendido por los más allegados tuyos, por aquellos que precisamente más deberían apoyarte. Esto lo permitirá el Señor para que aprendas a no obrar nunca por los hombres, sino por Dios. Let us